todos los ponentes en primer lugar y en segundo lugar a todos aquellos que nos acompañáis a través de Internet. Vamos a arrancar con la primera sesión en la cual pues trataremos de saber cómo han experimentado tanto los pacientes a través de sus representantes como los sanitarios también a través de sus representantes, cómo han experimentado hasta hoy, hasta el día de hoy, la situación que ha provocado la pandemia del COVID. Nos acompañan, en primer lugar, Andoni Lorenzo Garmendia, que es el presidente del Foro Español de Pacientes, Begoña Barragán García, que es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Es decir, que aquí no solo ha habido afectados por COVID, sino también gente con otras patologías que han visto trastornado su día a día por mor de la pandemia. María Gálvez, que es la directora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Tomás Torozano Copeda, que es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y Manuel Cascos Fernández, presidente del Sindicato de Enfermería SACHE. Van a tener cada uno de ellos 5 minutos para hacer una breve exposición de lo que piensan y acto seguido, aproximadamente media hora después, empezaremos con el coloquio, durante el cual surgirán preguntas entre ellos, algunas que plantearé yo y aquellas otras que los que nos estéis viendo tengáis a bien enviarnos a través de nuestro chat privado. Bueno, pues sin más dilación, que luego el tiempo se nos acaba. Andoni, tu turno. Tienes 5 minutos y ya sabes que los voy a cronometrar. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes también a mis compañeros, que aunque los veo online, bueno, desearos que tengáis un buen día. Bueno, pues rápidamente, la situación en la que nos estamos encontrando y nos hemos encontrado los pacientes en relación al COVID, pues principalmente es de preocupación, ¿no? Y hay que decir que es de preocupación porque creemos que desde los inicios la estrategia que se ha empleado por parte del Ministerio no ha sido, vamos a decir, la más adecuada, ¿no? Ya antes de que apareciera la vacuna, desde las distintas organizaciones de pacientes, no solo desde el Foro Español de Pacientes, sino también desde la plataforma, pedíamos una estrategia clara de vacunación hacia los pacientes, ¿no? Y en ese sentido hemos insistido mucho la estrategia enfocada hacia los pacientes crónicos, ¿no? Aquí creemos que ha habido un error tremendo a la hora de enfocar una única estrategia por segmentos de edad, en donde los pacientes crónicos, sobre todo los pacientes de alto riesgo, hay que insistir en esto, se han quedado al margen de esta estrategia. Y lamentablemente, pues bueno, pues la situación en la que nos encontramos ahora mismo los pacientes es una situación de gran preocupación, ¿no? En todo este tiempo, en las distintas encuestas y reuniones que hemos tenido con distintas organizaciones de pacientes, lo que hemos notado y lo que nos han transmitido, en primer lugar, es una enorme preocupación. Es decir, la salud se ha convertido por encima de todo en algo primordial. Nos hemos encontrado también con una situación de un deterioro propio de la salud, el hecho del confinamiento, el hecho de las enormes dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de acceder tanto a los centros de salud como a los hospitales. Pues evidentemente en enfermos con patologías crónicas que tienen que hacer revisiones periódicas, pues esto en mayor o menor medida ha tenido una repercusión. Y luego también hay una parte que yo creo que es fundamental y que no debemos de obviar, y es pues problemas desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Los pacientes crónicos hemos vivido una situación de un aislamiento social que evidentemente nos ha afectado en todos los términos y, como decía antes, también en el propio deterioro de la salud, ¿no? Ese temor a salir a la calle, ese temor a que uno esté contagiado, pues bueno, pues ha supuesto precisamente eso, un aislamiento social por parte de todos los pacientes, ¿no? Y en la actualidad, pues una de las cosas que últimamente estamos reclamando, pues básicamente es el acceso, ¿no? El acceso a los centros de salud, el acceso a los hospitales, en el que nos encontramos con esas dificultades, pues por medio del que se han implantado la tecnología, las llamadas telefónicas, y no deja de ser complejo y dificultoso, que quizás podemos entender que la situación lo requiere,
pero que ahora mismo también pues lo que estábamos demandando es que poco a poco se vaya normalizando de alguna forma también esa prestación en la que el paciente pueda acudir con una cierta normalidad a su centro de salud. Evidentemente, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Y básicamente tampoco quiero extenderme mucho más porque yo creo que son temas que cada uno de ellos podríamos estar hablando largo y tendido. Muchas gracias. Gracias a ti, Andoni. Nos ha sobrado hasta un minuto, fíjate. Lo utilizaremos bien, lo utilizaremos bien. El turno de Begoña. Begoña, cuando quieras, por favor. Dale al micro, Begoña, que no te oímos. A ver, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras Begoña resuelve su problemilla con el ordenador y con las redes, vamos a seguir con María y luego retomamos a Begoña. María, a ti te funciona todo, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me escucháis bien? Pues adelante entonces. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por la invitación. Un placer estar aquí y poder compartir con vosotros el análisis que hacemos, ¿no?, desde la plataforma de organizaciones de pacientes de la situación que estamos viviendo desde hace más de un año. Nosotros, cuando comenzó toda esta situación, decidimos y pensamos que íbamos a necesitar datos que dimensionaran esa situación que estábamos viviendo, que nos iban transmitiendo tanto las organizaciones, las 1.400 que forman parte de la plataforma, como los propios pacientes que se dirigían a nosotros, y pusimos en marcha nuestro estudio de impacto COVID, en el que hemos desarrollado en 3 fases diferentes, ¿no? La primera fase la lanzamos y la publicamos en julio del año pasado, recogiendo datos de ese primer estado de alarma. La segunda fase la lanzamos de septiembre a diciembre, recogimos datos de la segunda y la tercera ola, y la última fase la hemos presentado la semana pasada. Algunas de las situaciones que estábamos viendo y que recogemos en el informe es que, por ejemplo, casi el 43% de los pacientes nos indicaban que habían sufrido un empeoramiento de su enfermedad o un agravamiento de los síntomas, ¿no?, o síntomas nuevos. Con lo cual, aquí ya tenemos un dato del impacto que ha tenido en la salud de las personas con una enfermedad crónica esta pandemia. También nos interesaba saber qué tipo de consulta o de seguimiento habían tenido los pacientes. La mayoría de ellos nos dice, casi un 75%, que la consulta ha sido totalmente de manera online, y el tiempo transcurrido hasta que se ha atendido a esa persona, que no quiere decir una atención solo telefónica, sino que se le ha atendido en la consulta de salud que tenía, ha sido de 42 días de media, que aumentaba si el profesional sanitario consideraba que tenía que hacer algún tipo de prueba, hasta los 63 días de media, y 100 personas de las que nos referían, de toda esa muestra que teníamos, que nos referían que habían alcanzado un diagnóstico, nos decía que había sido después de 116 días, casi 4 meses después, ¿no? Con lo cual, pues vemos cómo el sistema está saturado, los profesionales están saturados, y todo eso está repercutiendo en los pacientes y en su salud. Comentaba Andoni también la parte del impacto emocional, y es algo que también hemos medido en los estudios que hemos realizado, ¿no? Aquí 3 de cada 4 pacientes nos están diciendo que tienen una situación de ansiedad o depresión moderada o grave. Y también sucede lo mismo con el tema del dolor. 3 de cada 4 personas nos decían que convivían diariamente con dolor, ¿no? Todos estos datos nos preocupan, los hemos compartido dentro del Observatorio de Atención al Paciente que tenemos en marcha, y en el que participan también diferentes consejos profesionales, sociedades científicas, también la propia administración, porque así también se lo hemos querido trasladar. Y bueno, intentamos dentro de ese observatorio también hacer propuestas, ¿no?, y soluciones que yo creo que más adelante abordaremos aquí, pero que nuestra idea es, bueno, pues poder compartir con datos la situación que estamos viviendo. Comentaba también, hablábamos de la vacunación, ¿no?, y de cómo desde las organizaciones de pacientes hemos
intentado que se proteja a las personas que tienen una enfermedad crónica y se las priorice en esa estrategia de vacunación. Así se recogía en la estrategia primera que se publicó, pero no en las sucesivas, como sabemos, se ha priorizado principalmente por edad. Y esto es algo que nos ha perjudicado, que ha obligado a un autoconfinamiento muchísimo más largo a muchas personas en una situación de vulnerabilidad muy compleja y que, bueno, pues no hemos podido corregir, ¿no? Y sí que esperamos ahora que se está hablando de, o que sabemos que, bueno, pues que esas sucesivas vacunaciones van a tener que lugar más adelante. Tenemos que seguir peleando porque sí que se proteja y se priorice a las personas con una enfermedad crónica, tal y como se hace, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, que se tiene muy claro y aquí no se ha tenido tan claro, ¿no? Así brevemente, no sé si he consumido mi tiempo, pero bueno, unas pequeñas pinceladas de lo que quería transmitir. Te quedaban 30 segundos, muchas gracias, los utilizaremos adecuadamente. Creo que ya tenemos resuelto, gracias María, creo que ya tenemos resuelto el problema de sonido con Begoña. Begoña, dale al micro y a ver. ¿Me escucháis ahora? Perfectamente, adelante, tus 5 minutos, hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias a la Fundación Bamber y bienvenidos a todos los asistentes, ¿no? A este interesante coloquio que yo creo que es importante, ¿no? Poner encima de la mesa la situación que estamos viviendo, la que hemos vivido y la que viviremos, porque no es tanto lo que hemos pasado, sino lo que todavía nos queda por pasar. Yo muy brevemente quiero decir que GEPAC nace en el año 2001, el Grupo Español de Pacientes, 2010, perdón, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, a iniciativa de otras asociaciones como ALEAL, la Asociación de Afectados por Linfoma, que ya cumple 20 años de existencia, y en aquel entonces éramos 6, ¿no? Ahora somos 107 asociaciones dentro del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y estamos representados en 8 países de América Latina. Hemos crecido mucho, hemos hecho muchas cosas y esto quizá nos ha permitido que en época de pandemia, si bien todos nuestros empleados se tuvieron que ir a casa a trabajar porque no había otra solución, bueno, pues los únicos servicios que hemos tenido que prescindir han sido aquellos que eran presenciales y eso sí nos obligó a pues, no hacer esas actividades de rehabilitación física, no tener la atención psicológica presencial, sino tenerla que hacer online. Habilitamos una página web para ir resolviendo todas las dudas, el teléfono ardía, tuvimos que implementar más psicólogos y más atención porque cada vez había más necesidad de información. Hicimos también un estudio en el que veíamos qué pasaba con los pacientes con cáncer, qué necesidades tenían, qué carencias y obtuvimos de verdad importantes resultados que estamos viendo ahora, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que aquello que ya presumíamos que iba a pasar es lo que ha pasado. Y lo que más nos preocupa es que muchos diagnósticos se están retrasando en el tiempo. Entonces, aquellos pacientes con cáncer que por alguna sintomatología no ha sido debidamente diagnosticado, se están diagnosticando tarde y eso quiere decir que su pronóstico va a ser peor en el momento del diagnóstico y sus expectativas de vida también. Y esto es muy importante y sigue ocurriendo. Entonces, estamos muy preocupados con esto porque seguimos teniendo mucha atención telemática a esas consultas y esas primeras consultas en las que tú no sabes muy bien qué te está pasando. Al principio podías tener miedo, que era lo que manifestaban los pacientes, ahora ya hay menos miedo a acudir a las consultas, pero hay muchas dificultades de llegar a primaria y por tanto, pues eso se demora. Si hay una sospecha diagnóstica de malignidad, también se va a demorar el acceso a las pruebas, a los especialistas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Estamos notando también, y a ciencia cierta sabemos, que estamos teniendo muchos retrasos de acceso a la innovación. No sabemos si es porque aprovechamos que tenemos COVID para seguir retrasando muchas veces la innovación o porque de verdad no puede llegar por la situación en la que estamos, pero desde luego, tanto en acceso a tratamientos como en pruebas diagnósticas específicas estamos teniendo muchos retrasos, ¿no? Y la inequidad va en aumento. O sea, es un problema que llevamos denunciando y diciendo hace muchísimos años ya, no es de ahora. Pues ahora con el COVID tenemos la excusa justa para poderlo
seguir manteniendo, ¿no? Y seguimos teniendo unos problemas de inequidad. Por parte de GEPAC como asociación, bueno, pues seguimos manteniendo los servicios, seguimos aumentando las prestaciones, seguimos dando o poniendo en marcha programas de apoyo a pacientes porque nos parecen fundamentales, pero mucho más allá de todo eso, lo que hace falta es que desde las administraciones no se escuchen y tomen cartas en el asunto, y estamos ahí para buscar soluciones entre todos. No se trata de ir ahí con la bandera ni con un megáfono ni atacar a nadie, pero sí que es cierto que hace falta que nos lo planteemos y que tenemos un problema serio. Yo hablo de cáncer, pero creo que los compañeros de las plataformas lo han dicho también en general, ¿no? Hoy en día el paciente con cáncer es un paciente crónico porque afortunadamente nos quedamos aquí muchos años después del diagnóstico, por lo menos ha sido mi caso, y nos surgen muchísimas enfermedades concomitantes y que se nos van mezclando con el cáncer y a las que tenemos que dar respuesta. Yo creo que, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer entre todos y creo que lo voy a dejar aquí. No me quiero pasar de tiempo. Muchísimas gracias, Begoña. Perfecto. Bueno, esta es una pincelada de cómo se ha visto la cosa desde el área de los pacientes. Ahora le toca a los profesionales que también han tenido lo suyo. ¿Verdad, Tomás? Pues sí, buenas tardes, lo primero, y gracias a la Fundación Bamber por contar con la CEMS para dar su opinión en esta interesante sesión. Pues claro, los profesionales han tenido que ver mucho. Los profesionales han sido ciudadanos y han sido profesionales y han estado en los dos lados sufriendo la pandemia, y eso no hay que olvidarlo. También hemos sufrido el confinamiento y hemos estado al pie del cañón dando respuesta a las necesidades que tenía el sistema. Y yo quería hacer una serie de comentarios, sobre todo, pues en el sentido de tratar de evitar volver a cometer los mismos errores y en aportar alguna solución, porque esto, la pandemia, una de las características, si queremos encontrar alguna bondad, es que ha puesto en evidencia unas carencias muy importantes que tenía el sistema, un sistema que era gigante, con una calidad enorme, pero que tenía unos pies de barro que lo podían poner en peligro en cualquier momento. Y la pandemia, pues no ha hecho más que poner en evidencia todo eso. A los errores políticos, ya digo, de planificación, de organización, de la gestión, de la falta de la detección precoz, de todas las medidas que se tomaron en un principio, pues añadió pues que, como se ha comentado en la introducción, nos pilló totalmente desprovistos de materiales de protección. Y eso motivó una enorme afectación de todo el personal sanitario, de todas las profesiones sanitarias, de todo el personal que trabajaba en el Sistema Nacional de Salud y en el caso concreto de los médicos, que es a los que representa mi organización, pues tuvo una incidencia espectacular, muy por encima de lo que podía esperar por el peso que representamos en las plantillas. En el conjunto de las plantillas, en el primer trimestre, prácticamente un 25% de todos los ciudadanos afectados éramos personal sanitario. Es decir, algo había en el entorno sanitario que nos hacía enfermar más que los que nos correspondería por nuestro peso en la población general. Eso motivó, que era una evidencia que no había material de protección, pues que tuviésemos que interponer diversas demandas ante los tribunales de justicia, tanto de las comunidades autónomas como del Tribunal Supremo, que vinieron a reconocer que había una carencia grave de material e incluso llegamos a poner una demanda, una querella criminal contra el ministro y contra el presidente del gobierno cuando se compraron mascarillas de forma negligente, sin comprobar los niveles de protección que tenían y que ponían nuevamente en peligro nuestra salud. La querella fue admitida junto con otras y al final no tuvo una traducción práctica porque en el ámbito penal se sabe que hay que identificar muy bien la relación causa-efecto. Bueno, todo eso, todas estas circunstancias, la enorme movilidad que hubo en nuestro sector, motivó que por el tipo de enfermedad, por el tipo de transmisión y por la afectación, que pidiésemos el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional, circunstancia que evidentemente no se ha tenido para nada en cuenta. Se considera como accidente de trabajo, con todas las dificultades que a veces tiene y que está teniendo, y después se pueden equiparar las prestaciones a una enfermedad profesional, pero no es lo mismo y ya está teniendo graves problemas. También hay que destacar la ligereza con que el Ministerio y los diversos servicios de salud se han tomado la afectación de los profesionales. Un ejemplo es el homenaje de Estado del pasado día 15, donde el Consejo de Ministros había otorgado la medalla al mérito civil a 125 profesionales del ámbito sanitario, cuando solo entre los médicos había tantos o más que los que se reconocieron. Eso demuestra el poco interés y cómo el Ministerio solo ha utilizado
los afectados, pues para magnificar los aplausos, que estaban bien y se agradecían, para el homenaje, que también es de agradecer, pero sobre todo pues como cuestión de imagen. Hay muchísimos más afectados, fallecidos en todas las profesiones sanitarias, y después están todos los afectados con graves secuelas. Bueno, todo esto ha hecho, ya digo, que el personal médico, en este caso, ya digo, con el que pues, se comparten y con esto con el resto de profesiones, pues esté enormemente saturado, haga aún más de lo que se podía, y hacemos una crítica también para que no se repita de que cuenten con nosotros. Somos una voz autorizada, no somos simplemente trabajadores, tenemos una formación, somos los responsables del proceso asistencial, junto, digo, con otras profesiones sanitarias, y se han tomado decisiones totalmente al margen. Una red la que presidía Fernando Simón, que ha tomado decisiones totalmente, ha perdido la credibilidad, la autoridad, no contaba con nadie. Ejemplo de las vacunas, con esos bandazos que se daban, pues hacían no creíble las recomendaciones que se daban desde el Ministerio, y ahí puede estar también una de las bases de los repuntes y de las sucesivas olas, y de, eso sí, somos unos fenómenos porque vencemos continuamente al virus y le derrotamos continuamente, y parece el ave fénix porque vuelve a reaparecer, como estamos viendo ahora, con más fuerza. Es decir, hay también responsabilidades, hay causas, y creo que las apuntamos para que se puedan corregir. Y después, pues, denunciar también cómo con el estado de alarma se ha utilizado para subvertir y para impedir el control parlamentario. Se han modificado leyes, el ejemplo, por ejemplo, es el Real Decreto Ley 29 de 2020, que motivó o que permitía que se contratasen médicos sin especialidad para ejercer de la especialidad que no tenían, sin título, incluso enfermería, lo pone textualmente, podía hacer de médico en atención primaria, no lo ha hecho, pero el Ministerio permitía ese Real Decreto, y eso motivó una huelga nacional de médicos, una huelga general en toda España, la primera en 30 años, que contó incluso, como saben ellos, con el apoyo de las organizaciones de pacientes, porque eran unas medidas que ponían en peligro la seguridad de los pacientes. Aquí era dar asistencia a costa de lo que fuese. Y aprovechando también, por ejemplo, que aprovecharon eso para cambiar el sistema de acceso al sistema MIR. Bueno, el sistema está totalmente desbordado, yo creo que lo comentaremos más adelante, y aparte de la saturación, de la temporalidad, de los problemas que tiene, como no se invierta más en sanidad y se dedique algo más que ese plan europeo de la transformación y la resiliencia, que no dedica ni casi el 1,5% de recursos al sistema, es un sistema que, tal y como está, como no haya una decisión y sea una prioridad política, está condenado a ser un sistema de beneficencia y a perder uno de los grandes logros que hemos tenido de final del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Muchas gracias, Tomás. Vamos con la otra parte de los profesionales de la sanidad, que no son pocos, que es el caso de la enfermería. Manuel, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Bamber que hayamos sido invitados para compartir con todos vosotros y con las personas que nos están viendo vía online, pues nuestras opiniones o nuestras versiones de los 18 meses de sufrimiento y de agotamiento que llevamos todos, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera hacer un balance no solamente de lo vivido por los profesionales en los centros sanitarios, también en los sociosanitarios. No podemos olvidar las miles de personas mayores que han fallecido en residencias de mayores por una situación y un sector que estaba absolutamente abandonado, que, por cierto, a fecha de hoy sigue también abandonado. Yo creo que han sido 18 meses de drama y de sufrimiento, no solamente por la ciudadanía, también por los pacientes y, cómo no, como bien decía Tomás, por los profesionales, ¿no? Yo creo que ha sido una crisis sanitaria social que arrancó en sanidad, pero que se ha llevado por delante el tejido social y también el tejido económico y el tejido empresarial, con la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Yo creo que esto no ha terminado, llevamos 18 meses, como decía, de drama. Creo que las consecuencias reales las iremos viendo en los próximos meses, en los próximos años. En cuanto a la gestión, mi análisis es que ha sido una gestión política cargada de incertidumbre, de inseguridades, que de alguna manera se ha trasladado al tejido social, a los profesionales y a la ciudadanía. Por tanto, muy poca certidumbre, con lo cual, evidentemente, eso ha ayudado muy poco a que la gestión haya sido la más adecuada. Comparto las valoraciones que se han hecho desde las asociaciones de pacientes. Creo que desde el Ministerio, desde la comunidad autónoma, se ha contado poco o nada con los pacientes, que creo que tenían mucho que decir y siguen teniendo mucho que decir en esta situación, pero tampoco se ha contado con los profesionales. Por tanto, creo que ha habido un déficit importante de los que saben de esto, los pacientes porque reciben la atención y los cuidados, y los profesionales porque la imparten. A ninguno de los dos se le ha pedido opinión y de ahí han venido, creo, muchas de las incertidumbres que hemos sufrido en estos 18 meses.
En cuanto a los profesionales de enfermería, es decir, las enfermeras, los enfermeros, los fisioterapeutas, los que representamos directamente, pues son profesionales que lo han dado todo. Es decir, están en estos momentos exhaustos, agotados, 18 meses de sufrimiento, de drama, también de muerte. No han sido pocos las enfermeras y los enfermeros que han fallecido dando cuidado y ayudando a los demás, poniendo en riesgo su vida y su salud, no solo la suya, sino también la del entorno familiar. Al principio sufrimos una gran carencia de seguridad, nos protegíamos con bolsas de basura, pero seguíamos estando al frente en los centros sanitarios y sociosanitarios para ayudar a las personas, insisto, poniendo en riesgo nuestra propia vida. La falta de recursos ha sido tremenda. Es verdad que ya se parte de un déficit estructural. No podemos olvidar que nuestro país tiene 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes, la media de Europa es de 8,8 y eso evidentemente ha lastrado de manera dramática y grave el poder atender y cuidar a las personas como se merecen y necesitan. Las enfermeras han sufrido mucho, muchas de ellas abandonaron los hogares, se fueron a hoteles o alquilaron residencias para evitar el riesgo de contaminar o infectar a sus familiares y han sufrido pues doblando turnos, pero, insisto, ahí han estado. Estuvieron al principio de la crisis sanitaria ayudando a las personas con COVID y sin COVID. Después estuvieron, de alguna manera, haciendo un seguimiento y vigilancia a las personas infectadas, detectando las personas infectadas posteriormente y ahora han asumido sobre su espalda la vacunación de 47 millones de personas. Creo que nadie en estos momentos puede poner en duda pues que las enfermeras y los enfermeros, el compromiso social que tienen es tremendo. Yo creo que está fuera de toda duda, pero van a seguir ahí, van a seguir arriesgando su salud y su vida, como lo han hecho anteriormente, porque la prioridad para ellas y para ellos es, sin lugar a dudas, pues el paciente y los ciudadanos en su conjunto. De momento no quiero agotar, no quiero decir nada más. Creo que tendremos tiempo. Es más importante lo que podamos generar y aportar en el grupo y los ponentes que lo que cada uno de manera individual pues pueda decir. Muchas gracias, Manuel. Y a ello vamos. A ello vamos porque la primera pregunta que se me ocurre, está claro que en el caso de los profesionales, tanto de los médicos como de las enfermeras, no parece que se haya contado mucho con ellos a la hora de establecer una estrategia. Estrategia, evidentemente, que tenía que haber surgido, no en los inicios, porque aquí el COVID nos pilló a todos con el pie cambiado. Quizás se podía haber respondido un poquito antes, no lo sé. En cualquier caso, lo que es evidente es que desde el inicio, una vez que se pusieron en marcha las medidas, yo tengo dudas de si realmente a profesionales es evidente que no, pero a las asociaciones de pacientes que algo de esto entienden y que algo de opinión de los pacientes recogen, se les ha consultado, se les ha preguntado y a tenor de eso sí se les ha hecho algún caso. Y luego ya iré con otra pregunta que tengo también mucho interés. A ver, María, ¿qué ha pasado con vosotros? ¿Os ha preguntado a alguien cómo debería tratar o qué ideas podíais aportar? Bueno, nosotros hemos sido muy insistentes para solicitar reunión y poder trasladar todo lo que estábamos identificando y lo que estábamos viendo que estaba pasando. Quiero decir que no es que nos hayan preguntado, sino que nosotros hemos solicitado participar en reiteradas ocasiones, ¿no? Hemos mantenido reuniones, pero vamos, cuando ya llevábamos al menos 6 meses de pandemia, nos han involucrado dentro del comité de la estrategia de comunicación, de la estrategia de vacunación, que no en la estrategia de vacunación, sino en la de comunicación de la estrategia. También estaba conmigo, pero bueno, tampoco ha sido una participación demasiado efectiva porque, bueno, pues no hemos tenido tanto espacio, ¿no?, como nos hubiese gustado. Hemos podido trasladar la situación, hemos podido, en el caso de la vacunación, incorporar y priorizar a un grupo muy reducido de pacientes que eran de emergencia, incorporar, pero muy, muy reducidos. Nos ha quedado muchísima gente fuera de ese grupo. Y hemos ido trasladando, pues, por ejemplo, todos estos datos que en nuestro caso estábamos recabando, los hemos ido trasladando tanto al Ministerio como a absolutamente todas las comunidades autónomas. Hemos mantenido reunión con muchas de ellas y periódicamente hemos ido enviándoles toda la información que teníamos, todas nuestras propuestas. Hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, con hospitales también y con las comunidades para la dispensación de fármacos hospitalarios a domicilio, porque teníamos muchísimos pacientes con muchísimo miedo de ir al hospital.
sus familiares también, porque tenían que protegerse para cuidarlos y teníamos que poner en marcha mecanismos que facilitaran que pudieran acceder a sus tratamientos, ¿no? Por ejemplo, esta ha sido una de las iniciativas en las que más hemos trabajado al inicio de la pandemia. Así que no puedo decir que han contado con nosotros, sí puedo decir que nos han escuchado por nuestra reiterada solicitud de mantener reuniones. Gracias, María. Andoni, la pregunta cae por su propio peso. Os han dejado participar a base de insistir en que os escucharan y la pregunta es, ¿qué respuesta ha habido luego a la hora de que la comunicación con la sociedad por parte de la portavocía del Ministerio ha tenido en cuenta ese tipo de información que le proporcionabas o, bueno, pues como si lloviera? Mira, yo tengo que decir, y siendo honesto y sobre todo pues por toda la gente que nos está oyendo, yo quiero rebobinar desde los inicios y quiero partir de un punto que fue la constitución o la creación de la Comisión de la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, en el que se invitaron a 50, 60 personalidades, gente con una excelente formación y un excelente conocimiento, pero ya partimos de la base de que los únicos que no estaban allí eran los pacientes. Nadie nos convocó para preguntar a los pacientes, es decir, parece que lo único que cuentan los pacientes es para aumentar el número de contagiados o de fallecidos, ¿no? Y suelo decir que lo más grave no ha sido eso, sino lo más grave ha sido de que nadie nos ha echado en falta, ¿no? Esto como punto de partida. Yo resumiría todo esto como decía María, lo resumiría en una reunión que tuvimos con el Ministerio, en la famosa, o en la comisión, como dice María, de comunicación, ¿vale? No es la comisión de vacunación, es la de comunicación. Recuerdo un viernes que se nos convocó a las organizaciones de pacientes, era una reunión ordinaria de media hora, 20 minutos, en el que se nos comunicaba, pues básicamente lo que se pretendía o lo que pretendía hacer el Ministerio. Bueno, tengo que decir que fue una reunión terriblemente tensa y dura, en el que tanto la plataforma de organizaciones de pacientes como el propio Foro Español de Pacientes estuvimos reclamando, estuvimos insistiendo, suplicando que no podía ser que se nos presentaría una estrategia de vacunación donde no estaban incluidos los pacientes con patologías de alto riesgo. Después de 2 horas y pasados 2 o 3 días, sin que en esta misma reunión del viernes no nos confirmaran nada, incluyeron a la semana siguiente a los pacientes con cáncer, trasplantados y diálisis. Bueno, esta ha sido la dinámica que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad. Esto es lo más que yo creo que hemos conseguido con ellos, ¿no? Yo creo que lo han resumido también los compañeros, tanto Manuel como Tomás, incluso Begoña también. Al final, el Ministerio, yo creo que uno de los grandes errores que está cometiendo es que no está contando con los profesionales, ¿no? Nosotros como pacientes, para contar nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestras opiniones, pero también con los profesionales del ámbito sanitario para poder hablar con ellos y que ellos, que están en la primera línea, puedan trasladar y tener las distintas estrategias que se deben de tener. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo en toda esta deriva que estamos viendo por parte del Ministerio de Sanidad, y es que a veces lo que estamos viendo es una enorme, como decía Begoña, inequidad en los tratamientos, y esto es algo que se justifica por este concepto de la transferencia de la sanidad, está transferida, ¿no? Y efectivamente vivimos en un país autonómico donde la sanidad está transferida, pero hay algo que no debe de olvidar nunca el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de España, y es que está transferida la sanidad, pero no está transferida la responsabilidad. Y es responsabilidad del Ministerio de Sanidad que se cumplan todas las normas que se establecen o todos los acuerdos que se establecen y que se cumplan todos los tratamientos, las dispensaciones, las estrategias en definitiva, ¿no? Y esto es algo que yo creo que puede ser, pues de alguna forma, desde mi punto de vista, no dejo de ser un humilde ciudadano, parte de los grandes problemas que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Que al final se toman determinadas directrices sin contar con ningún profesional, se trasladan a las consejerías y luego cada uno hace lo que puede, ¿no? Lo que puede, como decía el doctor o como decía Manuel, con los medios que tienen, ¿no? Y con el escaso personal que tenemos ahora mismo en nuestra sanidad.
Muchas gracias, Andoni. Se puede decir más alto, pero más claro, ¿no? En cualquier caso, hay un colectivo que... Hay varios colectivos de enfermos, de pacientes, digamos, que afortunadamente se han convertido en crónicos. Antaño era casi una sentencia de muerte. El caso de los pacientes con cáncer es uno de ellos. Pero precisamente las características especiales de los pacientes crónicos del cáncer hacen que, en el caso de la pandemia, al igual que otros, ponemos este ejemplo porque está Begoña aquí, requieren un tratamiento diferenciado. Begoña, desde vuestra asociación, cuando sale la portavocía del Ministerio de Sanidad a dar sus explicaciones, las que fueren, y yo pongo por delante, quiero que quede muy claro, que entiendo que hay buena voluntad en todo lo que se hace. Otra cosa es que se acierte o que se hierre. Pero es más fácil errar cuando no se pregunta, claro, pero esa sería otra derivada. Pero los pacientes de cáncer, cuando se explicaban las cosas que había que hacer, cuál iba a ser la estrategia, ¿de verdad os sentíais representados? Punto número 1. Y punto número 2, ¿lo que estaban diciendo tenía algo que ver con vuestra situación o es que aquí alguien tiró para el aire y dijo, vamos a hacer esto? Bueno, pues yo diría pues que no. O sea, no se ha contado con nosotros y realmente hemos sido casi un poco privilegiados con respecto a otros pacientes crónicos en cuanto a la vacunación, no en otro tipo de cosas, ¿no? Porque sí que se nos incluyó antes que a otros colectivos que a lo mejor tenían la misma necesidad, no menos que pueden tener los pacientes con cáncer. Yo no creo que por tener cáncer tengas más o menos que otros colectivos que también tienen esas necesidades, ¿no? Y ahí no, bueno, pues nos tocó que luego a la hora de la verdad tampoco ha sido tanta la diferencia, que algunos nos hemos llevado, yo me he terminado de vacunar hace 15 días, o sea que tampoco, y soy paciente oncológica, tampoco, y ya tengo una edad, no es... casi me he vacunado después de lo que me hubiera tocado por mi edad cronológica. O sea que todo esto ha estado muy difuso. El tema de la representatividad de los pacientes, yo ya no solo culpo, y no es culpar, ¿no? Yo también creo que hay buena voluntad cuando se hacen las cosas, porque si no fuese así, me daría mucha tristeza vivir en el país en el que vivo, ¿no? Entonces yo creo que se hace con buena voluntad, pero muchas veces sin contar con todos los agentes que pueden ayudar a que las cosas salgan mejor, ¿no? Como los profesionales sanitarios o como puedan ser los pacientes en un momento determinado. La representatividad de los pacientes, no ya solo en el ministerio, también en las comunidades autónomas, y hay que decirlo así, porque también ahí es donde podríamos tener mucho que decir, pues se utiliza cuando interesa. Cuando interesan nuestros votos, cuando interesa que salgamos en la foto y cuando interesamos para algo. Si no interesa tanto, porque somos agentes molestos, yo también lo comprendo, ¿no? Estamos demandando, estamos pidiendo, estamos protestando y todo esto, en definitiva, molesta. Y no tenemos unas administraciones flexibles ni elásticas que sepan adaptarse a todo este cambio que ha venido a traer el mundo de los pacientes también a la sanidad. Yo creo que con los años se va a conseguir, ¿no? Pero todavía en nuestro país estamos en mantillas, todavía no tenemos muchas veces ni una buena formación en las propias asociaciones para ser interlocutores válidos. Y en las asociaciones, en las administraciones se valen de cualquier estrategia, de cualquier recurso para aislarnos, para dejarnos ahí. Pero cuando quieren sacarnos en una foto nos llaman y nos hacen la foto a su lado. Entonces, pues eso, decorativos somos, pero utilizar de verdad el potencial que podemos tener y que tenemos muy pocas veces. Gracias, Begoña. Perdón. Tomás, ¿qué siente un médico cuando, conocedor de la situación de sus colegas, porque para eso está un sindicato, o por lo menos de aquellos que pertenecen al sindicato y que hablan con el sindicato, qué siente cuando ve que lo que se está contando, en algunos casos, no me refiero solo al ministerio, ha habido más, toman decisiones basadas en la opinión consensuada de determinados expertos, que en algunos casos lo sabía, en otros casos parece que no tanto? Yo como sanitario, y ahora hablo como médico,
a mí me daba auténtica vergüenza. ¿Os ha pasado a vosotros lo mismo? Dale al micro, dale al micro. Pues sí, evidentemente, lo mismo. O sea, nosotros somos un sindicato profesional y actuamos siempre en la condición de médicos, tanto en el ámbito laboral como en el profesional. Tenemos la deontología de los colegios de médicos y actuamos como profesión regulada y con todo eso. Y nos sentimos totalmente defraudados, utilizados. Evidentemente ha habido expertos, ha habido alguno detrás, pero ha habido sobre todo, y se ha comentado, una especie de despotismo, lo que pasa que era despotismo pseudo-ilustrado. Aquí había mucho de parafernalia, mucho de cubrir experiencias, y no puede ser una expresión que decimos habitualmente que la pandemia es la capa que todo lo tapa. O sea, aquí echando la culpa a la pandemia y a las circunstancias parece que se tolera todo. Y aquí hemos estado apartados profesionales y pacientes, que son los dos únicos imprescindibles en este sistema. El sistema sanitario está hecho para dar asistencia a unos pacientes que tienen unas necesidades, con unos profesionales que tienen unas competencias, y es con los únicos que no se ha contado. Yo digo, cuando se aprobó el Real Decreto Ley 29/2020, se tomaron decisiones que atentaban contra la calidad asistencial, ponían en peligro la salud de los pacientes. No se consultó absolutamente nada. El estado de alerta ha sido una coartada para hacer lo que les ha venido en gana. La carencia de profesionales se ha suplido transfiriendo competencias. Nosotros hablamos y llamamos a las asociaciones de pacientes para contarles lo que estaba pasando, porque eran los afectados. Ahí no había ninguna reivindicación de ningún otro tipo. Y así lo hicimos. Afortunadamente, algunas de ellas las tenían que poner en marcha las comunidades autónomas, no las llegaron a poner, pero desde luego la desregulación del sector, el alejamiento, muchas decisiones que han tomado también las administraciones de las comunidades autónomas, alejando al médico del paciente, la coartada, ya digo, de la pandemia para deshumanizar la asistencia sanitaria. Los pacientes no veían y siguen en muchos sitios sin ver al médico. Ahí tenemos esos casos de pacientes con cáncer que con síntomas a veces evidentes han fallecido sin tener ni siquiera una exploración, donde se han abandonado a pacientes a su suerte, con una especie, digo, la telemedicina ha llegado para quedarse donde está indicada, pero no puede ser un instrumento que sirve simplemente para distanciar y para perder calidad asistencial. Y en vez de invertir en recursos sanitarios, que también esa es una de las brechas digitales, la accesibilidad, y aquí se ha puesto de repente, sin ninguna formación, ni a profesionales ni a pacientes, una serie de herramientas para relacionarse en una cosa que la relación médico-paciente es fundamental y que todavía no estamos formados para suplirla. Y seguimos exactamente igual. Y se siguen los pacientes, llega el verano y ya no esperando la calle al solazo en los centros de salud. ¿Y por qué? Porque no tenían estructuras ni recursos para poner, si hacía falta, dobles circuitos. O sea, ha sido un despropósito total, y la ausencia esta de contar con profesores y pacientes creo que está en la génesis de todo lo que está pasando. O sea, el paciente y los ciudadanos son más responsables de lo que se viene diciendo. O sea, no se puede echar la culpa de las negligencias y el déficit de planificación y de gestión y de mensajes triunfalistas. Aquí es la época de las sonrisas, todo el mundo quita las mascarillas y cuando viene el rebote es que son los jóvenes que son todos unos inconscientes. Y cuando no son los jóvenes, son los mayores que no hacen más que tener enfermedades crónicas. Hombre, ya está bien. Esto ahí tiene que ser más serio, tienen que darle la prioridad que merece el sistema, tienen que poner recursos para financiar, recursos tecnológicos, algunos que también hace falta renovarlos, pero recursos en profesionales, en formación continuada. La formación continuada sigue estando en manos de la industria. El Ministerio de Sanidad ni las administraciones públicas dedican nada a la formación, que es una obligación y un derecho de los profesionales. Es que tenemos obligación de estar al día. Esto evoluciona muy rápido. La prueba es la propia pandemia, que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, porque un virus era nuevo, emergente, no sabía cómo funcionaba, a qué respondía, no sabemos ahora las secuelas que está teniendo. Bueno, pues si no hay formación, si no hay experiencia, si no hay todo esto, es que es imposible que se aborde con calidad. Y todos podemos ser pacientes. Y cuando nos damos cuenta, y yo por ejemplo, he sido paciente, precisamente en las primeras fechas de la COVID, y notas perfectamente el aislamiento. Estuve todo el día que estuve ingresado en una habitación sin entrar absolutamente nadie. Todo lo que entraban ni les conocías y eran personas totalmente anegadas y que dependías de ellos, no sabías a veces ni con quién hablabas. Tu familia totalmente alejada. No se han podido poner mecanismos para facilitar el contacto de familiares con pacientes, que lo hay.
que no se puede morir uno en soledad sin agarrar la mano a un ser querido. O sea, toda esa humanización que parece ser algunas administraciones que la entienden con poner televisiones en las habitaciones, pues es que ha fallado y aquí se han olvidado de los pacientes y de los profesionales. Y como decía Begoña, lo utilizan todo como arma política y le darán mucha vuelta cuando vengan las elecciones otra vez para pedir el voto. Pero mientras esto siga así y sin ese famoso pacto de Estado, poco podemos hacer. Vamos a ver si a los españoles no se les olvida cuando lleguen las elecciones, como tú dices. Manuel, es evidente que el colectivo sanitario merecía, y lo tuvo, el reconocimiento de la sociedad española, pero me da la sensación de que por parte de la administración sanitaria no está ocurriendo lo mismo en el caso, bueno, el de los médicos ya no se acaba de decir Tomás, pero en el caso de la enfermería, que por cierto, primero son muchos más, segundo, ocupan mucho más espacio que los propios médicos, porque claro, en una residencia de ancianos un médico va de visita, pero las enfermeras están allí todo el día y por turnos. ¿De verdad el colectivo vuestro se siente reconocido por la administración pública después de todo lo que habéis pasado y de lo que os queda por pasar? Bueno, lamentablemente no, en absoluto. Es decir, es verdad lo que acabo de decir. Es decir, las enfermeras y los enfermeros, por su particularidad de su sistema de trabajo, son los únicos profesionales universitarios cualificados que permanecen de manera normalizada en su turno de trabajo de lunes a domingo, las 24 horas del día, por ejemplo, en los hospitales. Y es verdad que en los centros sociosanitarios son el soporte cualificado porque los distintos colectivos que puedan participar, su sistema de trabajo pues, es diferente entre uno y otro. Yo creo que hay una tremenda falta de respeto a la dignidad profesional y laboral de las enfermeras, de los enfermeros y de los fisioterapeutas. Es decir, está muy bien y se agradece, pero además se agradece de corazón los gestos, los aplausos, los agradecimientos y las felicitaciones. Pero no podemos seguir teniendo unas condiciones laborales, retributivas y profesionales absolutamente inaceptables. Es decir, no es razonable que una enfermera que ha terminado este año, por ejemplo, el grado en enfermería, sea contratada dentro de 10 días y su salario sea de 1.200, 1.300 euros al mes. Es decir, eso no es razonable. Unos profesionales que sufren como nadie, pues riesgos biológicos, riesgos tóxicos, la turnicidad, el cambio de turno, alteraciones del descanso, del sueño, las relaciones con los familiares, el estrés, el burnout, las cargas de trabajo. Es decir, no es razonable ese reconocimiento retributivo. Pero además de las retribuciones, tampoco es razonable la sobrecarga diaria que tienen que soportar. Es decir, es tremendo el día a día de las enfermeras y los enfermeros en nuestros centros sanitarios. Es verdad que esta pandemia ha sobrecargado aún más y también es verdad que se están generando secuelas físicas y también secuelas psíquicas que irán apareciendo a lo largo de los próximos meses. Es decir, cuando la situación de estrés y de agotamiento se prolonga en el tiempo, eso, como bien sabemos todos, tiene consecuencias, en algunos casos, irreversibles. Las enfermeras, sin lugar a dudas, están sufriendo este drama y en el día a día, pues, les está machacando física y psíquicamente. Por tanto, las administraciones creo que de alguna manera deberían de tentarse la ropa, de mirarse un poquito hacia adentro y además de los halagos y de los gestos y de los aplausos, ponerse manos a la obra que a fecha de hoy no lo han hecho para de alguna manera restablecer la dignidad laboral y profesional de las enfermeras y los fisioterapeutas que a fecha de hoy sigue intacta en cuanto a la falta de respeto, ¿no? Oye, me olvidé de deciros que podéis interrumpir cuando os dé la gana, y podéis preguntar lo que queráis. Si nadie pregunta, yo sí voy a plantear una pregunta y quiero que me contestéis cada uno de vosotros. A ver si de verdad hemos aprendido algo de todo esto que nos ha pasado, mejor dicho, que todavía nos sigue pasando y que no sabemos cuánto va a durar. Pero le hacemos una carta a los Reyes. Cada uno de vosotros que diga 1 o 2 puntos que le gustaría que si esto vuelve a repetirse o algo parecido, que se repetirá o se parecerá, os gustaría que hubiéramos aprendido en este caso en representación de los colectivos. María, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué le pedirías a alguien que tiene que tomar decisiones? Mira, vale, de acuerdo, esto ya ha pasado, hemos cometido los errores, pero me gustaría que hubiéramos aprendido A, B, C. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que hubiéramos aprendido a proteger a las personas más vulnerables, entre ellas a las personas con una enfermedad crónica y que cada paso que se dé
seamos capaces de tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en algo en lo que es muy sencillo de realizar y que hemos pedido de manera constante, es que cuando comuniquemos lo hagamos también pensando, o tomemos unas medidas, lo hagamos también pensando en las personas que son más vulnerables y que no comuniquemos, no se puede comunicar a la ciudadanía en general. Hay que segmentar, hay que lanzar mensajes adecuados a cada uno de los perfiles que tenemos, no es tan complicado, y si tenemos una población especialmente vulnerable hay que trabajar esos mensajes para esa población. Hemos tenido muchísima desinformación cuando, sobre todo al inicio, ¿no? Y ahí las organizaciones de pacientes hemos dado, yo creo que el apoyo y hemos estado al lado de los pacientes cuando había toda esa incertidumbre, porque había incertidumbre hasta de si se podía seguir con la medicación que estaba prescrita. Algo tan sencillo como lanzar ese mensaje de se puede mantener la medicación que tiene usted prescrita por su profesional sanitario, y si tiene cualquier duda, intente consultar, pero no deje en ningún caso de tomar la medicación, porque hemos tenido casos muy complejos y por ejemplo, en el estudio se demuestra, ¿no?, cómo la adherencia al tratamiento ha sufrido muchísimo y ha habido muchísimas personas que han abandonado la medicación por miedo o que la han olvidado de manera más frecuente que en otras ocasiones, ¿no? Y ese impacto está teniendo un resultado sobre su salud. Con lo cual, ese primer mensaje de proteger a las personas con una enfermedad crónica. Y segundo, mantener circuitos en los que podamos seguir atendiendo. O sea, los retrasos que en el diagnóstico, los retrasos en la atención sanitaria, ese 43% que yo decía de personas que habían visto cómo habían empeorado su salud y habían tenido nuevos síntomas y no estaban siendo atendidas, todo eso va a traer unas consecuencias, yo creo que lo decía Begoña al principio, que vamos a ver en los siguientes meses, ¿no? Y eso, con una buena planificación, habrá momentos, obviamente, no estamos hablando del inicio de la pandemia, pero con una buena planificación se puede seguir dando respuesta a esas situaciones. Muchas gracias, María. Andoni, al hilo de lo que está comentando María, dice, bueno, es que un 46% en esa situación, pero es que hay hospitales que refieren, y esto está tabulado, que se diagnosticaron y se trataron 50% menos infartos de miocardio y 60% menos de ictus que en condiciones normales. ¿Qué pasa? Que de repente la gente ya no tiene infartos ni tiene ictus. Es decir, que uno de los efectos que tuvo la pandemia y la mala comunicación es que pacientes que tenían un proceso agudo, ya no hablo de los crónicos y vulnerables, un proceso agudo, no acudieron a ser atendidos por miedo. Aquí algo no ha funcionado bien. ¿Tú qué querrías que hubiéramos aprendido de esta situación? Yo creo que es un poco un resumen de lo que hemos hablado tanto Manuel como el doctor Tomás, ¿no?, y como la propia María o Begoña. Creo que realmente lo que se tendría que haber realizado es la creación de un comité de agentes sanitarios. Es decir, a nadie se le ocurre hacer la reforma de su casa sin contar con un albañil, un fontanero o un carpintero, ¿no? Sería pues, un suicidio y tendrías una reforma pues, que supondría un desastre para tu vivienda, ¿no? Entonces, el hecho de que realmente estuviera un comité de pacientes, donde están los pacientes, donde están los médicos, donde están las enfermeras, que ellos están viviendo el día a día y que saben y son conocedores de cuáles son las problemáticas y que los estén escuchando el Ministerio en primera persona, ahí entre todos se consensúan las estrategias y se priorizan las distintas acciones que se tienen que emprender tanto en hospitales como en centros de salud como en el resto del ámbito sociosanitario, ¿no? Yo creo que ese es el gran hándicap, es decir, que es que al final, si no están los pacientes, si no están los médicos, si no están los enfermeros, si no están los profesionales en un ministerio explicando cómo se deben de realizar o dando su opinión de cómo se debe realizar cualquier tipo de estrategia, porque al final, en función de cómo evolucionen pues, las pandemias o la pandemia, pues habrá que priorizar unas cosas u otras, pero necesitas tener a ese albañil, a ese fontanero en tu casa, si no difícilmente. Y yo creo que ese ha sido el gran error que hemos tenido, ¿no? Y entiendo que lo habrán hecho con la mejor voluntad, pues bueno, pues posiblemente sí, ¿no? De hecho, me consta, yo tengo una muy buena relación con la directora de Salud Pública, que es una excelente profesional, pero al final yo creo que han errado en ese sentido, ¿no? Y a mí me gustaría que si se vuelve a producir algo parecido, o pedirlo ya. Mira, ya que tengo el micrófono abierto, pues hago una petición pública al Ministerio de Sanidad para que cree hoy mismo
ese comité donde estén pacientes y profesionales y que podamos trabajar codo con los responsables del Ministerio de Sanidad para obtener los mejores resultados en la atención sanitaria en España. Yo creo que esto es, sería la gran solución, ¿no? Y aquí nos pondríamos de acuerdo, estoy seguro que nos pondríamos de acuerdo, tanto médicos como enfermeros, como pacientes, como el propio ministerio, de cuáles serían las mayores o prioridades, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Yo creo que este ha sido y es lo que me gustaría, que si se vuelve a producir una situación similar, pues tengamos este comité. Gracias, Andoni. Begoña, tú has mencionado antes una palabra que está muy de moda, pero que mucha gente no acaba de darle el contenido que realmente tiene, que es eso de innovar. Que decías que llegaba a veces tarde la innovación en el caso de los pacientes con cáncer. Pero hay otra innovación también, que es la innovación en los procesos. Porque al final innovar es hacer lo mismo que hacías, pero hacerlo mejor. O hacer modificaciones en la estructura. ¿Qué modificaciones, qué innovaciones necesitaríamos ante la eventualidad de que esto pueda, que lo más probable es que sí, se repita con otro bicho distinto? Sí, yo estoy convencida que esta situación no ha sido aislada y que en algún momento nos volveremos a encontrar, ojalá sea más tarde que pronto, ¿no?, con una situación parecida. Y yo creo que la mayor innovación que tendríamos que hacer es plantearnos cuánto dinero queremos invertir en sanidad. No podemos tener los médicos mal pagados, los enfermeros mal pagados, no podemos tener falta de recursos, no podemos tener falta de pruebas diagnósticas y no podemos tener esos retrasos de acceso a la innovación médica y tecnológica por no invertir lo que tenemos que invertir en la sanidad. Entonces, yo creo que si nos hacen una consulta a la población general, ¿no?, ¿en qué queremos invertir nuestros impuestos? Y yo creo que todos lo tendríamos clarísimo, que queremos invertir en sanidad, sobre todo con lo que hemos vivido, pues en sanidad, en educación y en justicia. Yo creo que esos son los pilares en los que todos diríamos que tenemos que invertir, ¿no? Hoy hablamos de sanidad y yo diría que es que en nuestro país nos quedamos cortos. A mí me da muchísima pena y yo que tengamos profesionales buenos que se tienen que marchar porque aquí no se les paga. No se les paga lo que se tienen que ganar. Que haya profesionales al pie de la cama de un enfermo una noche de guardia y le salga la guardia menos que lo que te cuesta. Yo no voy a despreciar ninguna profesión, pero cualquier cosa, ¿no?, que vayas a contar. No es justo. Y eso, al final, nos repercute a todos, ¿no? Y yo creo que si en algo tenemos de bueno en nuestra sanidad es que nuestros profesionales, los que se quedan, los que siguen ahí, han dado la cara, están ahí mucho más allá de los salarios que cobran. Pero claro, esto al final es pan de hoy y hambre para mañana. Mi mayor innovación sería aportar a la sanidad el dinero que necesita y que no lo estamos haciendo. Muchas gracias, Begoña. Tomás, te la han puesto votando para que la remates, pero permíteme antes una cosa porque es evidente, ahora mismo parece que se está reconociendo ya en el mundo de los médicos hay déficit de médicos, pero ya no solo por el hecho de que tengamos una ratio de médicos por población inferior, digamos, a la media europea, sino por una cosa muy sencilla, porque durante un montón de años aquí había un índice de, ¿cómo se llamaba?, de reposición. Que o sea, la comunidad autónoma quería contratar y no podía, porque sencillamente. Y luego la segunda, que es que cuando te dan permiso, resulta que es que no hay médicos bastantes porque no hemos formado médicos bastantes. Y ahora nos entran las prisas y un médico no se forma de la noche a la mañana. Nos sobran especialistas en algunas áreas y nos faltan, por ejemplo, gente en atención primaria. Aquí, a mí me da la sensación de que falta algo que es fundamental, como decía el político, ¿no? Es decir, los planes nunca se cumplen, pero es imprescindible hacerlos. Pero es que aquí no se ve que se haya planificado nada a este respecto. Claro, aquí es más difícil cumplirlo porque no los hay. Claro. Yo sí me ha gustado oír a los tres anteriores, tanto Andoni como María como Begoña, pero yo creo que han dicho verdades como puños. Y nosotros en esa carta que dices a los Reyes, pues evidentemente lo principal es que pedimos es que nos dejen ejercer la profesión, que nos dejen disfrutar de ella, que nos permitan ejercerla con la mayor dignidad, con la mayor entrega. No se puede estar en consultas de atención primaria con 60 o 70 pacientes. Es que no les vemos.
No se puede estar en una consulta de hospital que no sabes cuando llegas a trabajar si te va a tocar quirófano, consulta externa o pasar la planta porque falta alguien que no se le suple, porque hay carencia de profesionales. O sea, es una falta de planificación y de, aparte ya digo lo que se decía antes, de la falta de recursos tecnológicos, que los hay muchos y buenos, pero que hay que distribuirlos mejor para que lleguen a todos los sitios. Sin profesionales, se ha dicho, es imposible un sistema sanitario. Y aquí se nos están marchando fuera. Faltan en muchos sitios. Hay zonas del país donde no hay médicos. Es imposible que lleguen. Plazas de difícil cobertura, también las hay en enfermería. Pero en médicos hay hospitales donde faltan cantidad de especialistas, con un auténtico fraude a los pacientes que están creyendo que les ve un especialista que no lo es. Y eso se oculta sistemáticamente. Y eso es un delito porque la ley obliga a cada uno que figure con la titulación que tiene. Y eso no se está haciendo. ¿Y qué pedimos? Pues que se nos deje trabajar con calidad, con tiempo, pedimos tiempo para los pacientes, tiempo para la formación, recursos, unas condiciones laborales que te permitan disfrutar de la profesión y desde el punto de vista formativo, por lo que decías, la pena es que hay muchos médicos licenciados o graduados en medicina que están en el paro, capacidad docente de sobra y aquí no se forma nadie. Y, por desgracia, cada vez se están marchando más fuera y ahora van a empezar a marcharse, como ya estamos viendo últimamente, no solo cuando han terminado la formación especializada, sino a formarse fuera porque es mucho más fácil, mejor retribuido y con una formación mucho más flexible que responda mejor a las inquietudes y a la vocación de cada uno de los profesionales. Por eso digo que hace falta también financiar, hace falta dedicar más dinero a la sanidad y que sea una prioridad. Evidentemente, acabar con la tasa de reposición, con la temporalidad y la enorme precariedad que existe, ya digo, que nos dejen disfrutar de nuestra profesión, que estamos encantados con ella. Gracias, Tomás. Manuel, si hablamos de precariedad y lo que acaba de mencionar Tomás, a la enfermería tampoco le toca menos, ¿eh? Le toca más por número y porque sus condiciones de trabajo, pues bueno, tienen las condiciones que tiene y evidentemente eso conlleva precariedad. En cualquier caso, yo creo que la pregunta que ha hecho, yo creo que es necesaria y que de alguna manera aportemos pues lo que estamos haciendo cada uno de lo nuestro. Mire, en estos momentos se dedica a sanidad el 6% del Producto Interior Bruto. La media en Europa es del 10%. La dotación en estos momentos habitual de enfermeras en los centros sanitarios pone en riesgo la seguridad del paciente de manera evidente y además desde hace años. Y sin recursos y sin medios, nosotros podemos hacer las cartas a los Reyes Magos que consideremos cada uno, evidentemente, pero creo que es un puff, es una pompa de jabón que va a llevar a poco. A veces es tan simple en la carta de los Reyes Magos que se concentra en lo siguiente, y es que los acuerdos que se toman, al menos en sede parlamentaria, el Congreso de los Diputados, se cumplan. En julio del año pasado se acordaron 200 iniciativas para recomponer nuestro sistema sanitario. ¿Se ha puesto en marcha alguna? Ninguna. Pero permítame que le diga algo más porque nos puede ayudar hacia dónde vamos y qué va a pasar con nuestro sistema sanitario. El Plan España Puede, dotado con 70.000 millones de euros, solo se va a destinar a sanidad el 1,5%. El Comité Técnico de la Comisión Interministerial para la Recuperación, donde se van a repartir los fondos europeos, el Ministerio de Sanidad no está presente. Los compromisos de la Comisión de Reconstrucción, como he dicho antes, de 200 iniciativas a fecha de hoy, un año después, ninguna. La España 2050, donde tiene 8 grandes bloques a desarrollar, ninguno destinado al Sistema Nacional de Salud a fecha de hoy. Los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, los objetivos son transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial, igualdad de género. Ninguno referente al Sistema Nacional de Salud. A partir de ahí podemos cada uno decir, valorar y analizar lo que estimemos oportuno. Es decir, después de todo lo que ha caído, de 18 meses de sufrimiento, de drama y de muerte, que han sufrido los ciudadanos, que ha sufrido el tejido social, que han sufrido los profesionales, este es el planteamiento que se nos hace desde las instituciones para reconfortar nuestro sistema sanitario. Nada, no está presente, no se tiene en cuenta. Creo que, bueno, como la pandemia está cediendo, ya es el refrán que dice a otra cosa mariposa. Así no fortalecemos nuestro sistema nacional de salud. Así no avanzamos. Así a los pacientes no se les protege. Así no es posible, de alguna manera, ir a la presencial en la atención sanitaria y los centros de salud, que a fecha de hoy, como bien decía Tomás, todavía se mantiene online, cosa que no acabo de entender. Así no es posible avanzar.
Bueno, me acaba de entrar una pregunta que no os la voy a hacer porque la habéis respondido ya. Es Gabriel del Pozo que dice, después del tiempo que llevamos con pandemia, desde los responsables de enfermería y medicina, ¿se ha visto algún cambio en la actitud de las administraciones para intentar buscar soluciones conjuntas? Ya no os lo pregunto, está respondida. Se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente para agradeceros la compañía. María, Begoña, Andoni, Tomás, Manuel, a todos los que nos han acompañado. Y, ¿qué queréis que os diga? Mira, después de todo lo que se ha dicho aquí, que se hace con la mejor voluntad y, desde luego, más allá de cualquier tipo de ideología, se trata de buscar soluciones a problemas reales. Mucho me temo que va a acontecer aquello que decía un viejo proverbio chino. Dice, corrige a un sabio y le harás más sabio, corrija a un necio y te buscarás un enemigo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima ocasión. Y aquellos que quieran seguir con nosotros, ahora empieza la segunda sesión. Y ya saben lo que dice la canción, aquella. Ahora viene la segunda parte, que es la más interesante. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido un placer.